Hola, mi nombre es Jonathan Clavijo y te doy la bienvenida a 30 gotas para apagar el incendio, el podcast. En este espacio, cada palabra, cada historia quieren provocar reflexiones y acciones que nos permitan construir un país mejor, es decir, más gotas para apagar el incendio. En esta primera temporada les compartiré algunos de los artículos de opinión que dieron vida a mi primer libro, del mismo nombre, 30 gotas para apagar el incendio, disponible en clavijoperiodista.com. Son textos nacidos en medio del conflicto y la esperanza, escritos entre los años 2015 y 2020, cuando Colombia construía el acuerdo de paz con las FARC. Cada episodio es una gota, breve, intensa y escrita desde la convicción de que la palabra también puede ser resistencia. Las columnas estarán acompañadas por una reflexión natural, sin preparación, contándoles algunas historias de este texto o las impresiones que me quedan luego de escucharlo con el pasar del tiempo. Así que bienvenidas y bienvenidos a el capítulo de hoy. Auschwitz o la vergüenza de la humanidad. Esta columna fue publicada en el periódico El Mundo de Medellín el 8 de febrero de 2018. Una planicie que se extiende mucho más allá de donde alcanzan los ojos a observar. Una cerca larga, inmensa, interrumpida brevemente por atalayas de ladrillo cada tanto. Una sola puerta principal con su torre de vigilancia y control, también en ladrillo, en un estilo tan simple, pero a su vez tan imponente por su contexto. Por lo que fue, por lo que significó para más de 1 millón de personas que fueron allí y nunca más salieron. Al ingresar por aquella puerta, se recorre un camino al lado de la línea del tren que llega hasta un vagón vacío, con mínima ventilación, casi completamente sellado, emblema del tortuoso viaje a una muerte casi segura. Detrás del vagón se erigen algunas construcciones en madera y un solo complejo que permanece en su ladrillo original. Son los barracones donde dormían seres humanos que, durante la época del nazismo, eran sometidos a trabajos forzosos o a inhumanos experimentos. En las paredes internas de cemento gris se pueden ver los rayones, con nombres, los mensajes que escribían aquellos condenados, huellas de letras violentas, adoloridas, infernales, porque fueron escritas en el mismo infierno. El infierno, sí, como lo describió un sobreviviente en este campo, el italiano de origen judío Primo Levi, en su libro Si esto es un hombre. Esto es el infierno. Hoy, en nuestro tiempo, el infierno debe de ser así, una sala grande y vacía, y nosotros cansados teniendo que estar en pie, y hay un grifo que gotea, y el agua no se puede beber, y esperamos algo realmente terrible, y no sucede nada, y sigue sin suceder nada. Así es Auschwitz II-Birkenau, el campo de concentración y exterminio más recordado de la Segunda Guerra Mundial y el símbolo de la vergüenza, no solo de un régimen como el nacionalsocialista alemán, sino de toda la humanidad. Sí, porque la verdad sobre estos campos no estaba oculta para los países aliados, porque tildaron de exagerados aquellos reportes que recibían con información de lo que sucedía allí, porque determinaron que el casi único camino para terminar este sufrimiento era derrotar completamente a Alemania en la guerra, sin importar el tiempo que tomara y las vidas humanas que se perdieran mientras pasaban las horas. El polaco Witold Pilecki, recordado como la única persona conocida que se internó voluntariamente en el campo de concentración de Auschwitz, fue uno de los autores de aquellos informes que llegaron a la resistencia polaca y, por consiguiente, a contactos claves en países aliados como Reino Unido. Pilecki, soldado desde su juventud, y quien luchó como parte del ejército secreto contra la ocupación nazi, lideró en 1940 una resistencia minúscula para hacerle frente al régimen impuesto y tomó la determinación de falsificar sus documentos por los de un judío e internarse en el mismísimo infierno, en Auschwitz, para buscar organizar una rebelión interna. Desde allí padeció las mismas torturas a las que eran sometidos los prisioneros y desde 1942 dio a conocer la existencia de cámaras de gas y hornos crematorios en Birkenau. Como el suyo, diferentes reportes de inteligencia llegaban a las naciones aliadas.
solo hasta 1945, cuando millones de vidas se habían perdido en este y otros campos, cuando la marca imborrable de la guerra había dejado su huella más dolorosa y profunda, Auschwitz y otros campos fueron liberados. Desde 1947, apenas 2 años después de terminada la guerra, el complejo de Auschwitz, compuesto por Auschwitz I y Auschwitz II-Birkenau, se convirtió en un museo que, anualmente, recibe a millones de turistas que lo visitan para conocer de cerca aquellas historias increíbles de actos inhumanos, del dolor que allí se padeció, de la sevicia con la que un ser humano puede actuar contra otro, y también para rescatar aquellas historias que reflejan actos de bondad, de humanidad profunda, de sacrificio, de amor y de fe en una causa, como el caso de Pilecki. Con la perspectiva que solo da el tiempo, la humanidad siempre se arrepiente y se avergüenza de las decisiones que no toma tiempo y que cuestan muchas vidas. Nota de cierre. Desde 2005, cada 27 de enero se conmemora el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, pues fue un 27 de enero de 1945 cuando las tropas soviéticas liberaron Auschwitz-Birkenau. Ahora que la discriminación y el extremismo parecen tener un nuevo aire, conviene recordar estas tragedias, para evitar recorrer esos mismos caminos de autodestrucción y dolor. Como se decía en la columna, cada 27 de enero la humanidad recuerda el Día Internacional en Memoria del Holocausto. Algunas de las preguntas recurrentes al revisar la historia de la Segunda Guerra Mundial fueron: ¿qué hizo posible que los alemanes apoyaran a un gobierno que cometía tales atrocidades? ¿Cómo nadie hizo nada? Insisto, ¿cómo nadie hizo nada? Algunos de los prisioneros en estos campos de concentración, como lo fue Primo Levi, un químico judío internado en Auschwitz, escribieron como una forma de sanar y también de compartir su visión de la historia. En el libro citado en la columna, llamado Si esto es un hombre, Primo Levi nos dice con dolor: la historia de los campos de destrucción debería ser entendida por todos como una siniestra señal de peligro. En otro de sus libros, llamado Los hundidos y los salvados, Levi nos ofrece una advertencia premonitoria sobre los campos de concentración y el terror nazi. Ocurrió, por lo tanto, puede volver a ocurrir. Hoy, cuando la humanidad parece preferir soluciones radicales de ambos bandos, soluciones que vociferan odio, que hablan de invasiones, que hablan de eliminar a la izquierda o a la derecha, que gritan en vez de conversar, que menosprecian la democracia, que atacan los acuerdos, esas palabras de Primo Levi cobran mucha vitalidad y vale la pena recordarlas. Ese relato de Primo Levi es la voz de quienes han sido oprimidos por regímenes totalitarios que creen que hay solo una manera de resolver las cosas, la suya. Ese relato de Primo Levi es un recordatorio de la importancia de escuchar la voz de quienes no tienen el poder, sino de quienes viven el día a día en medio de estas tragedias provocadas por gobiernos radicales y totalitarios. Por eso vale la pena volver a Primo Levi, releerlo y recordar fragmentos como este en Si esto es un hombre. Los que vivís seguros en vuestras casas caldeadas, los que os encontráis al volver por la tarde, la comida caliente y los rostros amigos, considerad si es un hombre quien trabaja en el fango, quien no conoce la paz, quien lucha por la mitad de un panecillo, quien muere por un sí o por un no. Considerad si es una mujer, quien no tiene cabellos ni nombre, ni fuerzas para recordarlo, vacía la mirada y frío el regazo, como una rana invernal. Pensad que esto ha sucedido, os encomiendo estas palabras, grabadlas en vuestros corazones, al estar en casa, al ir por la calle, al acostaros, al levantaros, repetídsela a vuestros hijos. Gracias por escuchar este nuevo episodio. Un abrazo.